10 días. Eso tardó el Estado en descabezar los dos clanes que tenían Ceuta en guerra. 82 detenidos. Pero uno de los dos cabecillas no lo mató la policía. Lo mató su propio sicario, el hombre al que él le había dado los trabajos que no podía encargarle a nadie más. Y ese sicario, el más peligroso de todos, el que tenían con el nivel de vigilancia más alto que existe en España, salió de la cárcel el día de Nochebuena, por la puerta principal, mezclado con las familias de visita, y se fue a Alemania. ¿Cómo se construyó esta guerra y por qué el príncipe sigue siendo el príncipe? Eso es lo que viene ahora. Una bala perdida. Eso es todo lo que necesitó esta historia para empezar. Una bala que no iba donde tenía que ir, y un chaval de 16 años que estaba en el sitio equivocado, en el momento más equivocado de su vida. Lo que vino después de esa noche cambió Ceuta para siempre, y tú lo vas a entender todo. 15 de abril de 2022. Barriada de El Príncipe Alfonso, Ceuta. Es de noche, y en esta parte de la ciudad la noche tiene un peso específico que no tiene en el centro. El Príncipe es una barriada de 11.000 personas apiñadas en calles estrechas, edificios sin mantenimiento, azoteas desde las que se ve Marruecos a un tiro de piedra. Frontera sur terrestre de Europa. Uno de los puntos de presión más grandes del Estado español, aunque el Estado español durante mucho tiempo prefirió no mirar demasiado hacia aquí. Esa noche, un sicario del clan de Tallena sale en moto con un encargo claro: localizar y abatir a un miembro del clan rival, el de Piolín. Los dos clanes llevan meses acumulando tensión, repartiéndose el territorio a golpes, y este es uno más de esos ajustes que en El Príncipe se procesan en silencio. El objetivo está identificado. La moto se acerca. Los disparos salen. Ibrahim Busselham tiene 16 años. Va en el asiento trasero de la moto en la que viaja el objetivo del clan de Tallena. Ibrahim no es narco. Ibrahim no tiene nada que ver con Tallena, ni con Piolín, ni con ninguna de las dos organizaciones que se disputan esta barriada. Está ahí porque está ahí. Esa noche, las balas no distinguen. Ibrahim muere en la calle. Llamarlo un error es casi suavizarlo. En la lógica interna del narco, los ajustes de cuentas entre rivales tienen un límite de tolerancia. Se liquida al que hay que liquidar y el resto de la ciudad mira para otro lado. Es un pacto implícito y brutal, pero es el que había funcionado durante años en Ceuta. Tafa Sodia, el nene, Hassan Chakor. Todos jugaron con esas reglas. Cuando cae un narco, el Estado contiene. Cuando cae un adolescente que no tiene nada que ver, el Estado ya no puede mirar para otro lado. Tallena y Piolín son los dos nombres que gobiernan El Príncipe en este momento. Dos clanes jóvenes que emergieron del vacío, que dejaron los capos históricos del estrecho. Ninguno de los dos tiene la diplomacia ni el control de sus predecesores. Lo que tienen son armas, gente joven dispuesta a usarlas y territorios que defender a cualquier precio. La muerte de Ibrahim Busselham es la factura que presenta esa falta de control. Y la factura se la cobra el Estado. La Jefatura Superior de Policía activa lo que vendrá a llamarse la Operación Plomo. Más de un año de trabajo, 82 detenidos, 2 cabecillas eliminados en 10 días. Pero antes de llegar ahí, hay que entender de dónde viene todo esto. ¿Quién construyó este mundo? Y cómo una barriada de 11.000 personas se convirtió en el escenario de una guerra que el Estado tardó demasiado tiempo en querer ver. Hubo un momento, antes de Tallena y antes de Piolín, en que El Príncipe tenía un solo dueño. Y ese dueño lo era precisamente porque nadie se atrevía a discutírselo. Lo que te voy a contar ahora es cómo eso se rompió, y por qué cuando se rompió, lo que quedó fue mucho peor. Mohamed Taib Ahmed, conocido en Ceuta como Tafa Sodia, fue durante más de una década el hombre que fijaba las reglas en el estrecho. No era un matón de barrio, era el narco respetado,
el que mantenía los equilibrios, el que sabía hasta dónde se podía llegar sin provocar una respuesta del Estado que arruinase el negocio para todos. La ciudad lo conocía, la barriada lo conocía, y mientras él estaba, había una lógica por retorcida que fuera. En julio de 2013, esa lógica se rompió en público. Sicarios afiliados a su rival, conocido como el Nene, ejecutaron a Tafa Sodia en pleno centro de Ceuta. No en un callejón de El Príncipe a las 3 de la madrugada. En el centro, a la vista, era un mensaje para todos. Y el mensaje era que las reglas habían cambiado. El Nene se quedó con el trono. No lo disfrutó mucho tiempo. En 2014, el Nene desapareció. No se encontró el cuerpo, pero en Ceuta nadie tuvo duda de lo que había pasado. Lo presumiblemente asesinaron y sin él, la organización que había construido quedó en el aire. El relevo cayó en Hassan Chakor, que intentó consolidar el poder con los métodos que parecían funcionar: violencia rápida y sin contemplaciones. Chakor fue procesado por la muerte y calcinación de un subalterno al que ejecutó internamente. El escalón que tenía que sostener la estructura acabó en los juzgados. En menos de 2 años, la cadena que había mantenido el estrecho bajo un mando reconocible se había deshecho eslabón a eslabón. Tafa Sodia muerto, el Nene desaparecido, Chakor procesado. No quedaba nadie con el peso suficiente para imponer una disciplina de conjunto. Lo que quedó fue un vacío, y en El Príncipe los vacíos se llenan rápido. Lo que los llenó no fue una organización, fue una generación. Chavales criados en la barriada que habían crecido viendo cómo funcionaba el negocio pero sin haber aprendido nunca la parte de la contención. Sin figuras que les hubiesen enseñado que hay líneas que no se cruzan porque cruzarlas trae al Estado, y que el Estado cuando entra de verdad lo destruye todo. Ese conocimiento tácito de los capos históricos no se hereda, se aprende a golpes, y estos chavales no tuvieron tiempo de aprenderlo. El Príncipe les dio todo lo que necesitaban para montar algo. La topografía de la barriada es una ventaja táctica real. Callejones estrechos que no permiten el despliegue policial ordinario, azoteas desde las que se domina cualquier entrada, infraviviendas que esconden pisos francos, una densidad de población que dificulta la identificación de movimientos desde fuera. La Policía Nacional, cuando entraba, lo hacía con unidades de intervención policial y vehículos preparados para aguantar la lluvia de escombros que les lanzaban desde arriba. No era una barriada difícil, era una barriada diseñada, por accidente o no, para que el Estado no entrase cómodo. Sobre esa geografía, sobre las ruinas de las organizaciones que habían caído, Tallena y Piolín construyeron sus estructuras. No una sola organización con 2 mandos, 2 clanes distintos, con territorios distintos, con lealtades distintas y con un odio que solo necesitaba una excusa para volverse abierto. La pregunta es, ¿qué construyeron exactamente, con qué materiales humanos y con qué arsenal? Porque lo que montaron no se parece a lo que vino antes, se parece a otra cosa. Escucha esto. La Policía Nacional llegó a incautar en El Príncipe subfusiles Uzi junto con pistolas modificadas con silenciadores. No en una zona de guerra, en un barrio de Ceuta, a 15 minutos del centro. Lo que esos 2 clanes habían construido sobre las ruinas de los capos históricos no era trapiqueo de barrio, era una estructura armada. Y ahora te cuento exactamente cómo funcionaba. Tallena operaba principalmente desde Los Rosales y el campo de Gibraltar. Su organización era la más móvil de las 2. Usaba el territorio continental como retaguardia, mantenía contactos en varios puntos del estrecho y gestionaba la logística del tráfico con una cierta dispersión geográfica que le daba margen de maniobra. Piolín, en cambio, estaba atrincherado en El Príncipe. Su poder era territorial, controlaba las calles, los accesos, los puntos de vigilancia. El Príncipe era su fortaleza, y él lo sabía. Los 2 clanes reclutaban de la misma cantera. Chavales jóvenes, muchos de ellos menores, sin trabajo, sin perspectiva y con la barriada entera como horizonte vital. No era difícil convencerles. El dinero rápido, la sensación de pertenecer a algo con peso, el respeto que en esas calles se mide en quién te teme y quién no.
Los más jóvenes empezaban en vigilancia, avisar de movimientos policiales, controlar quién entraba y quién salía de determinadas zonas. Los que aguantaban subían, custodia, transporte y cuando hacía falta, sicariato. El arsenal que la policía documentó e incautó en la barriada decía todo lo que había que saber sobre el nivel de militarización que habían alcanzado. Subfusiles Uzi, pistolas semiautomáticas modificadas tácticamente con silenciadores, escopetas, munición en cantidad. No era el arma que se saca en un momento de nervios, era capacidad de fuego sostenido. La intención no era solo eliminar rivales, sino tener potencia suficiente para que cualquier respuesta, incluso la del Estado, tuviese un coste real. Las zonas que controlaba Piolín en El Príncipe eran, en la práctica, zonas de exclusión. Cuando la Policía Nacional necesitaba entrar, no podía hacerlo con un par de coches patrulla. Necesitaba unidades de intervención policial y vehículos preparados para aguantar el impacto de escombros lanzados desde las azoteas. No era espontáneo, era un sistema de defensa. Las azoteas como posiciones elevadas, los callejones estrechos como embudos donde un furgón policial queda expuesto, la densidad de población como cobertura. El barrio convertido en una ventaja táctica activa. Los tiroteos de supresión eran el lenguaje de negociación entre los dos clanes. No siempre buscaban matar. A veces bastaba con disparar en dirección a un territorio rival para marcar que el límite no se había movido, que la zona seguía siendo de quien era. Era una forma de comunicación que la vieja guardia del narco ceutí nunca habría necesitado porque tenía otros canales. Estos no los tenían, o no los quisieron usar. Las balas hacían el trabajo de las palabras. Los tribunales, cuando llegó el momento, pusieron nombre a todo esto: el cártel del ángulo. Así acabaría reconociendo la Audiencia Provincial de Cádiz a la estructura criminal que Tallena y los suyos habían construido. Un nombre que en la calle no se usaba, pero que en las sentencias recogió años de operativa, decenas de delitos y una cadena de mando que el Estado tardaría más de un año en desmantelar por completo. Si te interesa entender cómo se desmontó todo esto desde dentro, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene a continuación es la parte que la mayoría no cuenta. Porque la pregunta que queda abierta es esa. Con dos clanes armados hasta los dientes, con un barrio que expulsaba a la policía a pedradas y con el Estado mirando desde la distancia, ¿qué fue lo que finalmente obligó a la Jefatura Superior a soltar todos los recursos de golpe? La respuesta está en lo que pasó después de la muerte de Ibrahim Buselham, y en lo que esa muerte forzó a poner en marcha. La muerte de Ibrahim Buselham dejó al Estado sin la coartada que había usado durante años para no entrar de lleno en El Príncipe. Contener, vigilar desde fuera, gestionar el daño colateral. Esa estrategia se acabó esa noche. Lo que vino después fue otra cosa. La Jefatura Superior de Policía de Ceuta activó la Operación Plomo con un objetivo que no admitía medias tintas: saturación perimetral. No una redada puntual, no un operativo de una semana para la foto. Una campaña sostenida diseñada para asfixiar la logística de los dos clanes desde dentro. Las unidades que llevaron el peso fueron la UDICO, la Brigada Especializada en Crimen Organizado y Drogas, y el GRECO, el Grupo de Respuesta Especializada en Crimen Organizado a nivel nacional. Gente que llevaba meses, en algunos casos años, construyendo inteligencia sobre la operativa de Tallena y Piolín. Ahora tenían luz verde para usarla. Los primeros meses de la operación fueron sistemáticos. No espectaculares, sistemáticos. Registros en pisos francos. Incautaciones de armas en la barriada que confirmaron, con evidencia pública, el nivel de militarización que los clanes habían alcanzado. Subfusiles, pistolas modificadas, escopetas, munición. Cada decomiso era un golpe a la capacidad de respuesta inmediata de las organizaciones, y también era un mensaje. Esto ya no es una zona de exclusión. La policía entra y lo que encuentra se exhibe. Junto con el arsenal se fueron desmantelando las bases de apoyo logístico, los puntos de vigilancia que los clanes usaban para monitorizar movimientos policiales,
los contactos que gestionaban el transporte y la custodia del género, las rutas de blanqueo que convertían el dinero del tráfico en patrimonio limpio. No es trabajo vistoso, pero es el que destruye una organización desde los cimientos, sin logística, sin dinero limpio, sin ojos en la calle. Una red criminal se mueve a ciegas y comete errores. El efecto sobre los dos clanes fue real y rápido en un sentido concreto. Los obligó a salir de su terreno. El príncipe era la fortaleza de Piolín, el entorno donde su gente conocía cada callejón y cada azotea. Tallena operaba con más dispersión, pero también dependía de la barriada como base de operaciones. La presión de la Operación Plomo empezó a hacer imposible quedarse ahí con comodidad. Demasiados registros, demasiadas detenciones de gente en el entorno inmediato, demasiada exposición. Ambos cabecillas empezaron a moverse hacia afuera. La Costa del Sol, el campo de Gibraltar, zonas donde la operativa policial no tenía el mismo foco, pero donde ellos tampoco tenían el soporte que les daba su barriada. 82 detenidos al cierre de la operación. Ese es el número final. Pero durante los primeros meses, lo que la Operación Plomo iba consiguiendo eran piezas, no la cabeza. Las estructuras intermedias se iban desmantelando. Los cabecillas seguían sueltos. Y ahí estaba la pregunta que la operación dejaba abierta. ¿Qué hace un clan armado y paranoico cuando el cerco aprieta, pero los mandos todavía están en pie? Lo que suele pasar es que los errores se multiplican. Y los errores, en este mundo, tienen consecuencias que nadie controla. Un militar. Le ejecutaron a un militar. Si el asesinato de Ibrahim Bouselham fue el error que forzó al Estado a entrar, lo que viene a continuación es el momento en que la guerra de dos clanes de narcos se convirtió en algo que ya no tenía vuelta atrás. Lo que pasó con el cabo Driss Amar te lo cuento ahora. Driss Amar era cabo de regulares. Un militar español, con uniforme, con rango, con una vida que no tenía nada que ver con Tallena, ni con Piolín, ni con el cártel del Ángulo. Sicarios del entorno de esa organización le ejecutaron. No en un fuego cruzado, no como daño colateral. Le ejecutaron. Ese salto, de guerra entre narcos a ataque directo contra un miembro de las Fuerzas Armadas, cambió la naturaleza del problema. Ya no era un asunto de orden público en una barriada difícil. Era otra cosa. La UDICO, que llevaba meses desmantelando la logística de los clanes pieza a pieza, volcó recursos en esclarecer el crimen. La investigación identificó a 4 acusados del entorno del cártel del Ángulo con participación directa en el asesinato. El caso fue a juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, con jurado popular. Y ahí pasó algo que en este tipo de procesos no es habitual. Los 4 acusados reconocieron el crimen ante el jurado, sin que hiciese falta que la acusación construyese el relato desde cero. El jurado los declaró culpables. La sentencia: 22 años y medio de prisión con el agravante de organización criminal aplicado. No es un detalle menor ese agravante. Significa que el tribunal reconoció formalmente que el asesinato no fue un acto individual ni una pelea de calle, sino una ejecución encargada dentro de una estructura. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la condena. 22 años y medio, firme. Y luego está el detalle que solo aparece en los sumarios judiciales y que dice mucho de cómo operaba esta gente. Cuando los sicarios huyeron después del crimen, la policía les pisaba los talones. ¿Y dónde se escondieron? En el piso de una vecina civil. Se metieron en su cama, literalmente. La mujer no tenía relación con el crimen ni con el clan. Estaba en su casa cuando ellos entraron. El episodio le sumó condena adicional por allanamiento de morada con intimidación grave. Habían matado a un militar del ejército español y su plan de fuga era meterse en la cama de una señora a esperar que pasara la tormenta. Dale a me gusta si estás siguiendo esto, porque lo que viene ahora es la parte que explica cómo una organización que mató a un cabo del ejército acabó destruida desde dentro antes de que el Estado terminase de cerrar el cerco. El asesinato del cabo Driss Amar dejó una pregunta en el aire que la Operación Plomo todavía no había respondido. ¿Quién hacía los trabajos sucios para los clanes? Los mandos daban las órdenes,
pero alguien apretaba el gatillo. Alguien concreto, con nombre, con un historial, con una forma de operar. Y ese alguien no siempre era tan preciso como sus empleadores necesitaban. Lo que pasa cuando un sicario falla, y falla de una manera que no tiene explicación, es lo que rompió el cártel del ángulo desde dentro. Youssef Mohamed Leherech tenía 20 años cuando el clan de Tayena lo puso a trabajar de verdad. No era un chico más de la barriada que hacía recados. Era el ejecutor. El que recibía el encargo cuando había que hacer algo que no podía tener testigos ni errores. Y Tayena confiaba en él lo suficiente como para darle los trabajos que importaban. En el mundo del crimen organizado, la clasificación FIES 5 es el nivel más alto de vigilancia penitenciaria que existe en España. Se aplica a internos que representan una amenaza extrema, líderes de organizaciones que generan alarma social grave, perfiles que el sistema considera capaces de seguir operando incluso desde dentro de la cárcel. Es el mismo nivel que se reserva para presos radicalizados con capacidad de influencia sobre otros reclusos. Cuando a El Pastilla le asignaron ese régimen al ingresar en prisión, lo estaban poniendo en la misma categoría, con 20 años. En octubre de 2022, Tayena le dio un encargo concreto. Había que eliminar a un miembro de la red de Piolín en Algeciras, un objetivo identificado, una ciudad concreta y un sicario de confianza disponible. El plan, sobre el papel, era directo. La ejecución fue un desastre. El Pastilla llegó a Algeciras con el objetivo en mente pero sin la inteligencia suficiente para ejecutarlo con garantías. Lo que tenía era, al parecer, la descripción de un vehículo, el modelo de coche que conducía el hombre al que tenía que matar. Eso fue todo. Sin verificar al conductor, sin confirmar que el hombre que bajaba de ese coche era el que tenía que bajar, descerrajó 3 disparos. Los 3 dieron en el blanco. El blanco era un trabajador portuario que no tenía nada que ver con Piolín, con Tayena ni con ninguno de los 2 clanes. El único vínculo entre ese hombre y la red rival era que conducía el mismo modelo de coche que el objetivo real. El mismo modelo. Nada más. Un trabajador portuario. Un hombre que había salido de su turno, o que iba a empezarlo, o que estaba en su coche haciendo cualquiera de las cosas que hace alguien que trabaja en un puerto. No era un narcotraficante encubierto, no era un colaborador, ni un contacto ni un testigo incómodo. Era un hombre que tenía el coche equivocado. Y el Pastilla le mató. Dentro del clan, el impacto de ese error fue inmediato y tóxico. No porque Tayena tuviese escrúpulos especiales con matar a inocentes, ya hemos visto lo que pasó con Ibrahim Bouselham, sino porque un error así tiene consecuencias que se ramifican en todas direcciones y que son imposibles de controlar. El objetivo real seguía vivo. La policía tenía ahora un crimen nuevo que investigar con toda la atención mediática que genera matar a un trabajador portuario en Algeciras. Y el sicario que había cometido el error seguía en la nómina, seguía sabiendo demasiado y seguía siendo un problema andante. La paranoia que ese error generó dentro de la organización es el tipo de dinámica que los capos históricos del Estrecho sabían cómo gestionar y los clanes nuevos no. Cuando la vieja guardia tenía un ejecutor que fallaba así, lo neutralizaba antes de que el problema se extendiera. Tayena, en cambio, no actuó con esa velocidad. Y el Pastilla, que conocía el mundo en el que se movía mejor que nadie, vio lo que se venía. Había fallado el encargo. Había generado un muerto que no tocaba y un escándalo que nadie necesitaba. En ese ecosistema, el que falla en un encargo así no recibe una segunda oportunidad. Recibe lo mismo que le da a los demás. Lo que el Pastilla hizo a continuación es la parte que lo diferencia de un sicario corriente que simplemente espera que llegue su turno. No esperó. Calculó que, dentro de la lógica del clan, él ya era un problema a eliminar, y decidió que si alguien tenía que disparar primero, ese alguien iba a ser él. La decisión que tomó en ese momento es lo que partió el cártel del ángulo en 2, no de fuera hacia adentro, sino desde el centro mismo. El ejecutor de Tayena había decidido convertir a Tayena en su próximo objetivo. Solo faltaba el momento y el lugar. El hombre que Tayena envió a matar rivales durante meses acabó de cara a él en los barrios.
Y lo que pasó ahí, el 12 de abril de 2023, es el momento en que toda esta historia dobla de golpe. Quédate, porque lo que viene explica por qué el Estado pudo cerrar esto en 9 días después de más de un año persiguiendo a los dos cabecillas. Los Barrios es un municipio del Campo de Gibraltar, provincia de Cádiz, a poco más de 100 kilómetros de El Príncipe. Para Tallena, estar ahí no era una decisión estratégica, era una retirada. La Operación Plomo había convertido su barriada en un terreno demasiado caliente para moverse con comodidad. Los registros, las detenciones en su entorno inmediato, la presión constante de la UDICO habían erosionado la logística que le sostenía en Ceuta. Así que se movió hacia el continente. Al Campo de Gibraltar, donde tenía contactos, pero no el tejido humano denso que le daba El Príncipe. Sin sus ojos en la calle, sin la topografía que conocía de memoria, sin las azoteas que funcionaban como sistema de alerta temprana. Tallena se había quedado sin su ventaja principal. El Pastilla lo sabía. Había trabajado para él el tiempo suficiente para entender cómo se movía, qué rutas usaba, con quién se veía. Esa inteligencia de proximidad es lo que un sicario acumula cuando trabaja desde dentro de una organización, y es exactamente lo que hace que los traidores internos sean más peligrosos que cualquier rival externo. Piolín nunca tuvo ese acceso. El Estado tardó más de un año en construirlo. El Pastilla lo tenía desde el principio. El 12 de abril de 2023, en Los Barrios, el Pastilla ejecutó a Tallena a bocajarro. Sin distancia, sin margen de error, sin el tipo de fallo que había cometido en Algeciras con el trabajador portuario. Esta vez el objetivo era el correcto, la inteligencia era perfecta y el disparo fue limpio. Tallena cayó. La ironía de todo esto es estructural y vale la pena detenerla un segundo. El clan que había sobrevivido a meses de operación policial, que había aguantado decomisos, detenciones de gente de su entorno y la presión de tener a Piolín como enemigo activo, no lo destruyó ninguno de los dos. No lo destruyó el Estado, que llevaba más de un año apretando el cerco. No lo destruyó Piolín, que era el rival declarado. Lo destruyó el hombre al que Tallena le había dado los trabajos que no podía encomendar a nadie más. Lo destruyó desde dentro, con la información que solo se tiene cuando alguien te ha confiado lo que no debería confiarle a nadie. El efecto sobre la organización fue inmediato. Una estructura criminal de este tipo no tiene un protocolo de sucesión claro. Cuando cae el mando, lo que queda es la gente que estaba bajo sus órdenes mirándose entre sí, sin saber muy bien quién manda ahora ni cuánto puede fiarse del de al lado. La paranoia que ya había generado el error de Algeciras se multiplicó. Si el Pastilla había liquidado a Tallena, ¿quién más dentro de la organización había estado calculando su próximo movimiento en silencio? La fractura no fue solo la ausencia del cabecilla, fue la desconfianza que se instaló en todo lo que quedaba de su red. Y fue exactamente en ese momento de mayor desorganización cuando la UDICO y el Greco vieron la ventana. Con la estructura de Tallena desmoronándose desde dentro y Piolín sin el soporte logístico que le daba el Príncipe. También desplazado por la presión de la Operación Plomo, el Estado tenía por primera vez a los dos cabecillas fuera de su territorio, sin el respaldo de sus organizaciones en plenas capacidades, y con la red de apoyo de uno de ellos acabada de fracturar. La pregunta que quedaba era cuánto tardaría la policía en cerrar el otro flanco. La respuesta fue 9 días. 9 días. Eso es lo que tardó la UDICO en cerrar el otro flanco después de que Tallena cayera en Los Barrios. 9 días. Y la Operación Plomo tenía los dos nombres que había perseguido durante más de 12 meses. Quédate, porque lo que pasó en Manilva el 21 de abril de 2023 es el final que esta historia tenía que tener, y el que menos nadie esperaba que llegara tan rápido. Piolín llevaba semanas en la Costa del Sol. No era una elección cómoda. Era la consecuencia de meses de presión acumulada que le habían hecho imposible quedarse en El Príncipe. Su barriada, su fortaleza, su sistema de alerta natural de callejones y azoteas, todo eso había quedado atrás. Manilva, en el extremo occidental de la Costa del Sol, a un paso del Campo de Gibraltar, era el refugio que había encontrado. Un complejo residencial. Discreción relativa. Distancia de Ceuta.
Lo que Piolín no había calculado o no había podido calcular, porque cuando estás huyendo las opciones se reducen, es que salir de El Príncipe le quitaba también la ventaja que le había mantenido intocable durante tanto tiempo. Fuera de su territorio no había gente de confianza vigilando las entradas, no había callejones que él conocía y la policía no había azoteas desde las que avisar de un despliegue policial antes de que llegara al portal. Estaba en un complejo de la Costa del Sol con lo que llevaba encima. Y lo que llevaba encima, resultó, era suficiente armamento como para no tener ninguna intención de rendirse fácilmente. La Údico y el Greco habían estado construyendo la inteligencia sobre su paradero. La desintegración del clan de Tallena después de la muerte del cabecilla no solo había fracturado esa organización, había soltado información, contactos, gente que de repente tenía motivos para hablar o que simplemente dejó de ser cuidadosa con sus movimientos. El cerco sobre Piolín se cerró en Manilva el 21 de abril de 2023. Las unidades le encontraron fuertemente armado. No hubo escapatoria. 12 de abril. Tallena muerto en los barrios. 21 de abril. Piolín detenido en Manilva. 10 días. El Estado tardó más de 12 meses en construir la operación y la resolvió en 10 días. Esa velocidad final no fue casualidad. Fue el resultado de que la Operación Plomo había erosionado sistemáticamente todo lo que rodeaba a los dos cabecillas hasta dejarles sin soporte, sin territorio, sin la red que les protegía. Cuando eso desapareció, lo que quedó fue solo el hombre. Y el hombre, sin su estructura alrededor, es detenible. El balance total de la Operación Plomo: 82 detenidos, 2 homicidios esclarecidos, 6 secuestros resueltos. El descabezamiento completo de las dos organizaciones que habían convertido El Príncipe en una zona de guerra durante más de un año. La Jefatura Superior de Policía de Ceuta había conseguido lo que la operación se había propuesto desde el principio. No una redada de visibilidad, sino el desmantelamiento estructural de ambos clanes. Lo que vino después fue el trabajo de los juzgados. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, orquestó los macrojuicios contra el Cártel del Ángulo. Proceso tras proceso, la estructura que Tallena había construido fue desmontada institucionalmente. Los mandos intermedios que habían sobrevivido a la operación llegaron a la sala. Muchos optaron por acuerdos de conformidad, asumir condenas y sanciones económicas elevadas a cambio de evitar décadas de prisión por los cargos completos. No era un gesto de arrepentimiento, era cálculo. Las sanciones económicas eran duras, pero los años en el talego lo eran más. El tribunal aceptó parte de esos acuerdos y rechazó otros. El resultado fue un desmembramiento que abarcó desde los ejecutores hasta la cadena de mando que había sostenido el tráfico, las extorsiones y los secuestros documentados durante el año de guerra. El loop que esta historia había dejado abierto desde el principio: la muerte de Ibrahim Bouselham, la intervención del Estado, la promesa de que la Operación Plomo acabaría con los dos clanes, quedaba cerrado. El Estado había ganado. Los cabecillas fuera de circulación. La estructura desmantelada por los tribunales. Pero había una pieza que no encajaba limpiamente en ese cierre. El Pastilla estaba en prisión. Clasificado con régimen FIES 5 en el penal de Alcalá Meco, en Madrid, con toda la maquinaria penitenciaria del Estado español teóricamente encima de él. La pregunta que eso dejaba abierta era sencilla y a la vez la única que importaba ya en esta historia. ¿Se quedaba ahí? 24 de diciembre de 2023, víspera de Nochebuena. El penal de Alcalá Meco, en Madrid, tiene ese día lo que tiene siempre en fechas señaladas: visitas familiares, movimiento en los módulos, civiles entrando y saliendo por los controles. Gente normal en una cárcel que ese día tiene un poco más de ruido que de costumbre. Y en medio de todo eso, Youssef Mohamed Lejerech, el Pastilla, clasificado FIES 5, el régimen de máxima vigilancia penitenciaria que España reserva para sus presos más peligrosos, salió caminando por la puerta principal. No se escapó por una ventana, no abrió un túnel ni cortó una valla. Se mezcló con los civiles que salían después de la visita
y cruzó los anillos de seguridad de instituciones penitenciarias y la supervisión perimetral de la Guardia Civil sin que nadie lo detuviera. Un hombre de 20 años, con toda la maquinaria del Estado teóricamente encima de él, salió por donde entran y salen las madres y los hijos de los presos. Así, sin más. Lo que hizo a continuación fue rápido y ordenado, lo que indica que la salida no fue un impulso, estaba planificada. Primero puso distancia de Madrid, después cruzó la frontera hacia Francia. Montpellier fue la primera parada documentada fuera de España. Desde ahí continuó hacia el norte, hacia Alemania, hasta llegar a Colonia, donde la red de apoyo familiar que le estaba esperando le dio cobijo. No era un fugitivo improvisando refugios de un día para otro. Había gente que sabía que iba a llegar y que había preparado dónde meterse. El Estado español activó la alerta con toda la visibilidad que permite un caso así. La Policía Nacional hizo pública la petición de colaboración ciudadana para localizar a El Pastilla. Foto, nombre, descripción. El mensaje era claro. Era el preso fugado más buscado en ese momento, y el escándalo institucional que lo acompañaba era imposible de disimular. Un interno FIES 5 no es un preso cualquiera al que se le aplica el mismo régimen que al resto del módulo. Es alguien sobre el que el sistema ha puesto un nivel de control específico y excepcional precisamente porque ha determinado que su presencia en la calle representa un riesgo fuera de lo ordinario. Que ese alguien se fuera caminando por la puerta en día de visita familiar era una pregunta que el Ministerio del Interior no podía responder sin quedar muy mal. Las semanas de fuga transcurrieron en Colonia. La red familiar le sostuvo mientras el dispositivo de búsqueda internacional se coordinaba entre España y Alemania. Lo que terminó localizándole no fue un confidente ni una operación de infiltración, fue una grabación. Una sola grabación de escasa calidad captada en Colonia, que los investigadores cruzaron con los datos biométricos disponibles. La imagen no era nítida, pero fue suficiente. El rastro llevó a Leipzig. Allí, semanas después de haber salido de Alcalá Meco en Nochebuena, El Pastilla fue interceptado y detenido. Si estás siguiendo esta historia desde el principio y quieres que sigamos destripando casos así, ya sabes lo que toca. Suscríbete y dale a la campanita, que esto no para aquí. La captura cerró el loop de El Pastilla en lo operativo, pero el escándalo institucional que dejó abierto la fuga no se cerró con la detención en Leipzig. La pregunta que quedó flotando, y que ningún comunicado oficial respondió con suficiente detalle, es de procedimiento puro. ¿Cómo funciona exactamente el régimen FIES 5 si el interno al que se le aplica puede mezclarse con las visitas familiares y salir por la puerta? El FIES 5 implica restricciones específicas, control de comunicaciones, limitaciones de movimiento y una vigilancia diferenciada del resto de la población penitenciaria. Que esas medidas fallaran de esa manera, en esa fecha, con ese perfil de interno, es una grieta en el sistema que va más allá de El Pastilla. Lo que este episodio añade a todo lo anterior es una coda incómoda para el relato del Estado que gana. La Operación Plomo fue un éxito táctico real. 82 detenidos, 2 cabecillas fuera de juego en 10 días, una estructura criminal desmantelada por los tribunales. Eso no se discute. Pero la fuga de Alcalá Meco dejó en evidencia que el cierre que el sistema había logrado en Ceuta tenía una costura mal hecha. El hombre que había ejecutado a Tallena, que había matado a un trabajador portuario en Algeciras por confundirlo con un objetivo rival que tenía sobre sus espaldas el peso de todo lo que los tribunales habían documentado, estuvo semanas circulando por Europa porque alguien en la cadena de custodia no hizo lo que tenía que hacer el día de Nochebuena. Fue recapturado. Eso es verdad. Pero el margen entre el momento en que cruzó la puerta de Alcalá Meco y el momento en que lo volvieron a detener en Leipzig es el tipo de margen que no debería existir cuando hablamos de un interno con ese perfil. Y esa es la parte de la historia que el parte policial de la recaptura no puede limpiar del todo. Tallena muerto. Piolín detenido. El Pastilla recapturado en Leipzig. Si la historia terminase aquí, el relato sería claro. El Estado entró, desmanteló, ganó, 82 detenidos, 2 cabecillas fuera de juego,
una estructura judicial que procesó y condenó a los que quedaron. Un éxito operativo que llevó más de 12 meses construir y que se resolvió en 10 días. Todo eso es verdad. Y nada de eso cambió el Príncipe. El Sindicato Unificado de Policía, el SUPE, lleva tiempo alertando de lo mismo. Las emboscadas nocturnas contra las furgonetas de la Policía Nacional en la barriada no han cesado. Escombros desde las azoteas, materiales de construcción lanzados contra vehículos blindados, el mismo sistema de disuasión activa que ya estaba en marcha cuando Tallena y Piolín mandaban. No lo hacen los mismos que antes. Esos están en el talego o en una caja. Pero lo hacen. Los informes sindicales documentan que los agentes siguen necesitando unidades de intervención especializadas para entrar en determinadas zonas de El Príncipe con un mínimo de garantías. La topografía no ha cambiado. Los callejones siguen siendo estrechos. Las azoteas siguen siendo el punto alto desde el que se domina cualquier acceso. Lo que ha cambiado es quién está arriba. Cada detenido de la Operación Plomo dejó un hueco, y los huecos en este ecosistema no permanecen vacíos. El mismo entorno que fabricó a los sicarios del Cártel del Ángulo, desempleo estructural, exclusión institucional, una barriada donde el dinero rápido del narco es la oferta más concreta que le llega a un chaval de 15 años, sigue fabricando recambios. No hace falta una instrucción explícita ni una organización que reclute activamente. El sistema lo hace solo. El chaval que el año pasado era el aviso en la esquina, el que miraba si venía la policía, este año ocupa la posición del que se fue. No por ambición de capo, por inercia. Porque en ese entorno, quedarse parado es la peor de las opciones visibles. Y luego está la otra capa, la que convierte este barrio en algo más que un problema de orden público local. El Príncipe no es solo el territorio donde dos clanes narcos se disputaron el control del tráfico de hachís. Es el mismo territorio donde la Operación Chacal y la Operación Farwell desarticularon células yihadistas, donde se capturó a captadores que reclutaban mujeres para enviarlas a zonas de conflicto y a individuos que preparaban comandos con acceso directo al armamento del mercado negro local. No es una coincidencia geográfica, es el mismo ecosistema. La misma segregación, el mismo desempleo, la misma ausencia de alternativas reales, actuando como cantera para dos mundos distintos que en ocasiones comparten logística y en ocasiones comparten gente. Las rutas navales que el narco usa para mover el hachís por el estrecho, embarcaciones rápidas, dobles fondos, puntos de transferencia en aguas internacionales, son herramientas transferibles. No hace falta construir una infraestructura paralela si ya existe una que funciona. Esa porosidad entre el crimen organizado y la amenaza terrorista no es teórica. Está documentada en los sumarios de las operaciones antiterroristas que se han desarrollado en exactamente esta zona durante los últimos 10 años. Cuando el Estado desmanteló el Cártel del Ángulo, resolvió el problema de orden público inmediato. El problema de seguridad nacional que hay detrás es de otra escala. Eso es lo que ningún macrojuicio resuelve por sí solo. Los tribunales hacen lo que los tribunales pueden hacer. Procesan a los que tienen delante, aplican las penas que corresponden, desmantelan institucionalmente las estructuras que la policía ha construido durante meses. Es trabajo real y tiene un coste real para las organizaciones criminales, pero el vacío que deja ese desmantelamiento no lo llena el juzgado, lo llena el mismo entorno que generó a los condenados. Y el entorno, 11.000 personas en una barriada sin servicios básicos regulares, con un desempleo que no baja y con una frontera encima que convierte cada metro cuadrado en punto de presión, sigue siendo exactamente el mismo. El Estado ganó la batalla táctica. Eso es innegable. Pero la guerra estructural es otra cosa, y esa no se gana con una operación policial por bien ejecutada que esté. Se gana, o no se gana, mucho antes de que llegue el primer furgón de la UDICO. Este caso lo rastreamos hasta el fondo y ya sabes lo que eso cuesta. Si esto te parece que vale la pena, suscríbete. El canal sigue en pie porque vosotros lo sostenéis. Déjanos en los comentarios qué caso queréis que destripemos a continuación. Y mientras tanto, el Príncipe sigue ahí. 11.000 personas. Las mismas azoteas,
Y abajo, siempre alguien esperando que quede un hueco libre.